La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurak. Daniel Gagliardo en la provincia de Santa Fe. Septiembre de 2023. Encuentros de profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. Casilda, sábado 16 de septiembre en Biblioteca Popular Carlos Casado, Boulevard Lisandro de la Torre 2369. Y en Rosario, domingo 17 de septiembre en Biblioteca Popular Sargento Cabral, Club Policial de Rosario, Mitre 260, piso segundo. Convocatoria para ambos encuentros 16:30 horas. Comienzo 17 horas. Se ruega puntualidad. La entrada es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación.
La energía del centro intraterreno, sobre el cual, en la superficie planetaria, está asentado el principal foco de trabajo de nuestro grupo, había comenzado a ser percibida por alguno de nosotros de un modo renovado. De cierta manera, captábamos con mayor intensidad lo que podríamos definir como una potente compenetración interior. Cruzar los portales de Erx es el resultado del cruce de los propios pórticos interiores. La profunda purificación vivida por algunos de nosotros en los distintos niveles del espectro de la personalidad habla a las claras de una preparación armonizadora asumida por el grupo. La evidente predisposición de algunos seres en relación a asumir su vida en el centro, producto de una sustentadora planificación interior, nos otorgan señales de etapas que al corto y mediano plazo serán manifestadas bajo formato de tareas para la asistencia del plan evolutivo. Del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo, en su capítulo número 2, Erx, Centro Intraterreno, en su página 22. Partes de este capítulo, vamos a seguir leyendo en el transcurso de este programa. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Volviendo de los anuncios, vamos a leer un párrafo de la página 92 del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Al preparar y asistir a la humanidad en el camino de las iniciaciones, Erx instala en nuestra conciencia, entre otras energías y patrones, los estímulos necesarios para nuestras continuas mudanzas. La ascesis encuentra su mayor representatividad en aquel desplazamiento ascendente y continuo que la conciencia experimenta, ciclo tras ciclo, y a medida que su ampliación acontece. De ese modo, cualquier situación que sirviera a nosotros como campo de aprendizaje o servicio, solo podríamos contemplarla como lo que en realidad es, una instancia absolutamente transitoria, cuya extensión o perdurabilidad solo depende del contexto que nuestros ciclos internos, así como las derivaciones que ellos amparasen.
Vamos a presentar el tema central del día de hoy, la cualidad de la energía de Erx. Es el primer programa del estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 10 de julio de 2021. Y el primer bloque titulamos Ejecutores kármicos. Falta de agua en algunas zonas del planeta. Al comenzar el estudio, estando todos en silencio, un niño pequeño que asiste al centro frecuentemente pregunta ¿qué estamos haciendo? Y luego pregunta por el material de Uxim. Finalmente, una persona asistente pregunta también si los animales pueden percibir dolencias en los humanos. Escuchamos Ejecutores kármicos. Falta de agua en algunas zonas del planeta. Estamos intentando estar en silencio. Que estamos intentando estar en silencio. ¿A vos te sale? Bueno, sentate, quédate en silencio. Para que cuando la gente necesite leer algo, lo encuentre, se lo lleva a la casa y lo lee. Y sí, es de donde está apoyado. Cuando te lo llevas a tu casa, es de tu casa. Ah, chao. Bueno, creo que es la persona que más preguntó sobre los cuadernillos de que se fundó el centro. ¿Sí? No sé si alguien preguntó tanto alguna vez. ¿Recuerdan? Y justo uno que no sabe leer. Es así. Sí, los animales pueden percibir todo aquello que el órgano instintivo le permita. Entre el espécimen que está acá en este nivel y el alma grupo, hay una conexión a través de un canal que se llama canal instintivo u órgano instintivo. Entonces, según la etapa de lo que ese alma grupo está ofreciendo a esas especies con las que trabaja, es lo que puede percibir en función de la necesidad. Porque el alma grupo tiene condiciones para generar percepciones diversas, pero siempre tiene que estar equilibrado la condición de los especímenes en el nivel externo, que es donde están materializados, y las necesidades de las mónadas, a las cuales el alma grupo les administra la energía. Como las mónadas en estado animal no tienen alma individual, hay un alma grupo que ocupa ese lugar. Entonces ese alma grupo tiene una inteligencia muy amplia, muy vasta, para percibir cómo administrar esa energía monádica y hacer que llegue a la materia, que haga todo lo que tiene que hacer en la materia. Y como no hay alma individual, entonces es el alma grupo quien hace ese proceso tan puntual de discernimiento en favor de las necesidades evolutivas de esas mónadas. Entonces, acá un animal, quiere decir la contraparte inferior de todo ese circuito, porque en la contraparte superior está la mónada, en la intermedia está el alma grupo, y por debajo está el espécimen. Entonces, acá el animal puede percibir todo aquello que le sea ofrecido como experiencia evolutiva. Posiblemente ocurra que la abeja no haya percibido una dolencia, pero que haya sido estimulada, por ejemplo, por el alma grupo a picarte. Y la abeja va y pica, porque el alma grupo dosifica el orden circulatorio de la energía instintiva. Entonces la abeja es como una terminal en la materia de todo ese proceso, a lo largo de todo su transcurso es instintivo. Entonces puede ser que el alma grupo, en cooperación con elementos internos, porque en los niveles internos todas las energías están en cooperación, puede ser que el alma grupo, en cooperación con aspectos internos que te involucran, haya enviado, por ejemplo, a ese espécimen a que te pique. Eso ocurre continuamente. O sea, la ley de karma tiene en su abanico de posibilidades todo. En la vida planetaria está todo ahí. Todo está en esa gran baraja kármica. Entonces, como la cooperación entre reinos va más allá de nuestra comprensión, de nuestra interpretación espontánea e inmediata, muchas veces nosotros estamos ahí transitando aspectos de la cooperación entre reinos que no estamos percibiendo, que creemos que es un accidente. Un animal puede aparentemente generar un accidente, lo que está haciendo es simplemente ser herramienta de la ejecución kármica. Un animal puede ser un ejecutor kármico igual que lo somos los humanos.
dependiendo del estado de conciencia de un animal o de un ser humano, es cómo pueden asumir ese rol de ejecutores kármicos. Ciertos animales que pueden tener algún tipo de pulimento menor en el contexto de su especie pueden ser ejecutores kármicos de una cierta naturaleza, y otros, con un avance mayor, pueden ser ejecutores kármicos de un modo totalmente diferente. Un animal que te salva la vida, otro que te la quita o que la amenaza, incluso de la misma especie. Todo lo que es una plaga asiste a la purificación. Cualquier tipo de plaga es un ejecutor kármico. Cualquier tipo de plaga. Y cualquier otra cosa que no parezca plaga también puede ser un ejecutor kármico. Lo que ocurre es que las plagas suelen ser ejecutores kármicos masivos para grandes conjuntos de conciencias. Por eso la plaga tiene que tener una cierta magnitud, un cierto tipo de empuje, de impacto, ¿sí?, de capacidad de traumatizar. Entonces, eso es para conjuntos de seres. Difícilmente que la ley de karma arme una plaga para una sola persona, porque el cosmos es pura síntesis. Entonces, las plagas siempre son herramientas de purificación que, digamos, de un modo más homologado, operan sobre aspectos que grandes conjuntos o masas tienen que purificar en sí mismas. Hay un patrón en común que tiene que ser purificado en un conjunto de conciencias, y las plagas suelen hacer eso. Y no solo a las conciencias, porque a veces también los territorios, las infraestructuras también tienen que ser purificadas. Una plaga de ratas puede en una ciudad tener alcances purificatorios muy grandes, aparte de estar hablando muy mal de las personas que viven en esa ciudad, porque donde son las ratas las que realmente están continuamente imponiendo el aspecto purificatorio y la compensación kármica, hay una relación también de carácter roedor entre quienes reciben la purificación y quienes la ejecutan. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Siempre una plaga está hablando de eso. Una plaga es un desequilibrio. Por más que esté dominado kármicamente, en el marco del fluido natural de los acontecimientos es desequilibrio. Fíjense que mientras que una plaga puede ser vista, percibida ciertamente como desequilibrio y como ejecución kármica, una plaga puede surgir de la proliferación positiva de aspectos relativos a una especie. Quiere decir, cuando una especie tiene, por ejemplo, climatológicamente, en términos diversos, tiene un cierto beneficio, puede crecer desmesuradamente y tornarse una plaga. Entre esos beneficios que puede tener es que desaparezca, por ejemplo, el predador, que es lo que va a pasar cada vez más en este planeta. Como nosotros generamos impactos muy grandes, los más sensibles son los que más van a acusar esos impactos, y posiblemente algunos predadores en su sensibilidad, por no estar acostumbrados a recibir impactos, si no siempre está en la cadena superior de la predación, generen como contrapartida que pueda surgir una plaga. Lo que comúnmente es regulado por un cierto tipo de predador, de repente surge así desmesuradamente. Es que ya está pasando. Está pasando y está pasando groseramente, porque están desapareciendo casi todos los tiburones. Y cuando desaparezcan casi todos los tiburones, se va a dar un movimiento así, una secuencia tipo dominó terrible. Los mares están en un grosero desequilibrio y dudosamente se puede recuperar. Porque cuando intentamos hacer algo desde la observación científica y desde los ecologistas tan amorosos y emocionales, las cosas ya son tardías. Siempre pasó igual, siempre, sí. Desde la antigüedad no es algo nuevo. De todos modos, esto va a estar supeditado a cuestiones de logística y de técnica que van a ser como un tejido imbrincado para que esto tenga una u otra salida en términos de resultado, porque hay poblaciones que por sus características, pobres industrialmente, ¿sí?, condenadas como países que no se les permite emerger, porque los países que no son emergentes es porque no se les permite emerger, no porque no puedan emerger. Entonces, algunos países o algunas regiones se van a ver desertificadas y van a tener de un modo u otro que pensar en la migración, en cambiar sus hábitos, en migrar, pero en realidad, industrialmente y tecnológicamente, los países ricos pueden ocupar esos territorios que aparentemente quedan yermos, con tecnologías que les permite volver a encontrar agua
y usar libremente los territorios que los que no pueden hacer nada más que mirar cómo se torna yermo todo acaban de abandonar. Entonces esto va a tener toda una política, una geopolítica e interacciones de Estado muy grandes, porque no es tan solo se va a ir desertificando y van a quedar desiertas esas zonas. Lo que es desierto, inutilizable para cierto tipo de política, para ciertos estados, no lo es para otros y viceversa. Entonces, esto va a traer una guerra de logística muy grande, porque hay aspectos actuales, tanto de potabilización del agua como de obtención de agua, que lo manejan tecnológicamente solamente los estados más ricos. Entonces, están esperando que en cierto momento, sin determinadas presiones a las que estamos acostumbrados los países del tercer mundo, simplemente abandonemos territorios o reduzcamos la población de esos territorios porque no nos pueden ofrecer algunas cosas que están fuera de nuestro alcance para poder ser obtenidas bajo ciertos mecanismos que sí tienen las potencias para obtener esos faltantes, agua y otras cosas. Entonces va a cambiar el tablero del juego. Realmente van a ser tremendas las modificaciones, van a ser cruentas, tremendas. Las poblaciones se van a estar muriendo de sed o de hambre, mientras que potencialmente algunos van a estar expectando qué es lo que va a pasar ahí para que después de que pase lleven su tecnología, su poder, su economía y obtengan lo que ellos, que se están muriendo de hambre, no van a poder obtener. ¿Se entiende lo que decimos, no? Esto es un juego diferente dentro del tablero de la geopolítica mundial. Los que lo van a tomar gratis, no a partir de una ayuda humanitaria, porque Haití está en una zona, puntualmente, muy estratégica. Entonces, ¿qué pasa? La van a tomar sin ningún costo prácticamente. No vale la pena intervenir ahí. Es dejar que se mueran, que se apaguen solitos. Es eso, y es lo que estábamos diciendo antes de que vos hablaras de Haití precisamente. Esto va a pasar y cada vez va a pasar más. Porque el concepto de guerra, el concepto de invasión, el concepto de poder, de subyugación, abrió mucho el abanico en los últimos 30, 40 años para acá. Es que no es bajo la ley de necesidad, hermana. Eso no es la ley de necesidad. Cuando un daño es impuesto, la forma de salir de eso ya escapa a la ley de necesidad. Porque la ley de necesidad es una ley que, visto desde el punto de vista interno, para eso estamos todos acá un sábado a esta hora, ¿no? Estamos hablando de la necesidad vista desde el punto de vista de un sociólogo, estamos hablando de otra cosa. Entonces, la ley de necesidad es una ley que contempla aspectos puntuales de equilibrio y cuando ofrece lo que ofrece, por más que esté intensificando ese ofrecimiento en un punto, descomprime la situación del todo. Ese es el alcance que tiene la ley de necesidad. Pero nosotros llamamos a atender necesidades a manipular las teclas, los mecanismos, los hilos de la especulación. Entonces ya eso no es la ley de necesidad, porque atenta contra principios cósmicos. Cuando algo se fabrica como necesario o se generan condiciones terribles para que la necesidad aparentemente emerja, entonces ahí no hay ley de necesidad. La presencia de la fuerte vivencia, de sentirnos conciencia en los planos internos, nos acompaña desde hace un tiempo con mayor intensidad. Del mismo modo, la percepción de potentes fuentes interiores asistiéndonos en la realización de nuestras tareas. En algunas de esas actividades, incluso con la certeza de no ser nosotros quienes sobrellevábamos esas cuestiones, siendo que un estado de íntima libertad interior, vivificante, se nos revelaba profundizando. Cierta vez, asumía el desenvolvimiento de una charla delante de un grupo de estudiantes y me fue mostrada la actuación y renovación de las energías que hasta ese momento me habían acompañado en ese tipo de tareas. Aquella renovación, según se me informaba desde los niveles internos, obedecía y representaba
una ampliación vivida por mi propio ser. Se requería, para la etapa que daba comienzo, de una determinada cualidad energética. De la página 23 y 24 del capítulo número 2 de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, La danza de la sabiduría. Volvemos del silencio musical de escuchar a Nikashnok y vamos a leer un versículo de instrucción profética de la página 76 y otro versículo de instrucción profética de la página 78. Las organizaciones se tornan los mayores nidos de víboras. Pocas son transparentes como el cristal y fluidas como el agua. Acumulan fuerzas, poder y riquezas. Corrompen a quienes denuncian y denuncian a quienes corrompen. Se enlazan en juegos donde la traición dirige y estipula los límites. Sin embargo, de entre ellas emergerá el líder de sus tiempos. Mujer y conciencia abierta a las transformaciones. Sus hombros anchos soportan sin desmayo. Buscarán derribarla desde abajo. Un día no será encontrada. En los retiros del sur proseguirá su servicio a la humanidad y el planeta. Envuelta en silencio y quietud, nada de ella, del mundo, sabrá. Una caravana de políticos salen con sus máscaras a realizar la gira hipnótica. Esta vez se han puesto de acuerdo para ser aún más despiadados. El Partido Mundial, infernal creación del pálido, arrastra multitudes imbecilizadas con su fétida promesa. Los 3 países del bloque se preparan para dar muestras de la nueva coalición democrática internacional. Harán alarde, mientras en sus propios patios traseros 2 cadáveres son desenterrados por sus perros hambrientos. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
Volvemos al programa y vamos a entrar en este segundo bloque del tema central del día de hoy, la cualidad de la energía de Erx. Este segundo bloque, hermanos, está titulado El Iruma y la instrucción. Vamos a escuchar entonces, juntos, la instrucción de Daniel Gagliardo. La energía de Erx es un matiz, un rayo, una condición, una cualidad que Erx expresa en sintonía con lo que Mixtlitlán estimula en el marco de este universo planetario. Erx, como encomienda por parte de Mixtlitlán, lo que hace es expresar una condición o cualidad de energía, que principalmente genera fundamentos muy importantes en términos de una nueva filosofía y una nueva instrucción. Las condiciones dadas por Mixtlitlán a través de Erx para la situación planetaria están relacionadas con revelar un nuevo formato de instrucción que alimente el emerger o el nacimiento de una nueva filosofía, una filosofía acorde a las necesidades y la etapa actual del planeta y la humanidad. Fundamentalmente eso. Y en ese contexto, por asociación, Erx trabaja con lo que se llama la estimulación o la administración de energías que están relacionadas a las iniciaciones. Entonces, los grupos internos de almas, los patrones de organización y administración iniciáticos, el emerger de una nueva filosofía, de un nuevo conocimiento, es, entre muchísimas tareas, lo que Erx hoy ofrece abiertamente a la humanidad. Erx apoya ese proceso que recibe como encomienda por parte de Mixtlitlán, lo apoya en esta condición de ser un espejo que permite asumir una ceremonia de incorporación, de descenso de condiciones o cualidades cósmicas hacia la Tierra. Mientras asume, en nombre de Mixtlitlán, el proceso que acabamos de nombrar, lo que hace es atraer la vida cósmica para la Tierra. Entonces es un enriquecimiento, es un movimiento como de pinzas, desde la conciencia interna más elevada del planeta, irradia un cierto patrón que va en convergencia, por eso decíamos un movimiento de pinzas, con esta cuestión de atraer la cualidad cósmica necesaria para la Tierra. En ese proceso estamos, pero eso es apenas la puntita del iceberg de la tarea que tiene Erx en el planeta, porque la mayor envergadura de esa tarea no puede ser revelada a la humanidad terrestre, porque no estamos preparados para tornarnos custodios de eso. ¿Qué significa tornarnos custodios? Que en nuestra conciencia, eso que está oculto de Erx, puede encontrar un espacio donde expandirse, ser sintonizado, ¿sí? Afianzarse y manifestarse. La mayor parte de la energía de Erx, lo que representa la energía de Erx, no lo podemos sintonizar, no lo podemos hacer nuestro, no lo podemos profundizar y mucho menos expresarlo. Por eso lo que podemos expresar, conocer, profundizar de los centros intraterrenos es muy poco. Es muy poco. En unos minutos, con pocas palabras, se define lo poco que podemos saber y también, como contraparte, lo tan difícil que es incorporarlo y manifestarlo. Porque el tema no es lo que podemos decir, sino realmente lo que podemos hacer con el conocimiento, con la instrucción. Entonces, Erx opera grandemente sobre las conciencias de los seres en este planeta, de las partículas, sobre todo con algunas mónadas, conjuntos de mónadas que están transitoriamente coligadas con Erx. Mónadas que están recibiendo instrucción de un modo directo con Erx, otras reciben instrucción de un modo indirecto. El conjunto total de mónadas que nosotros conformamos está relacionada con algún centro intraterreno. Internamente, la mónada, íntimamente, ocultamente, está relacionada con algún centro intraterreno. De esos 7 centros intraterrenos, algunos conjuntos de mónadas están relacionadas con Erx. Entonces, ese trabajo directo de algunas mónadas, el indirecto del resto de las mónadas, sirve para afianzar, para ingresar al mundo de la conciencia humana de superficie, energías
que son muy necesarias para ir avanzando en el proceso de la transición. Sin la energía que Erx administra y que ocultamente a nivel monádico irradia, ofrece a la conciencia humana no podría hacer la transición terrestre. Uno puede decir, ¿pero qué es más importante que el resto de los centros? Es muy importante porque en este momento tenemos que ser conscientes de la instrucción recibida, ser conscientes de la capacidad de interpretación de esa instrucción, ser conscientes de la capacidad de profundizar esa instrucción y ser conscientes de la posibilidad de aplicar esa instrucción. Si un ser no pudiera mínimamente abarcar ese arco en esos pasos que acabamos de mencionar, no podría concretar en el nivel de la personalidad y del ego su propia transición, la transición del planeta. Por eso, mientras que todos los centros hacen su aporte, Erx lo que hace es trabajar objetivamente sobre la conciencia de la humanidad para que pueda interpretar. Por eso se habla del nacimiento, a partir de los estímulos de la nueva instrucción, del nacimiento de una nueva filosofía. Entonces, eso más o menos sería lo que tenemos que tener claro de Erx. Y la condición general de ese espectro de energía se llama Iruma. No está revelado el nombre, por lo menos nosotros no tenemos esa información y no sabemos que haya grupos que tengan o individuos que tengan cómo se denomina el patrón de energía, el patrón vibratorio energético que otros centros irradian, como Aurora, como Mirnayad, como Iberá, como Mislitlan. No sabemos cuál es la denominación, pero en el caso de Erx se reveló que el nombre de ese patrón de energía, ese patrón vibratorio, y no solo el nombre del patrón de energía, sino de la actividad que genera en la conciencia, es Iruma. Cuando un ser se torna receptivo de la energía de Erx, particularmente lo que hace dentro del marco de la gama de los procesos energéticos que tiene que vivir es irradiar el Iruma. Es decir, no es solo una irradiación que opera sobre las partículas planetarias o las conciencias, sino que hay conciencias que están ya en un grado, en un estado, con la posibilidad de irradiar el Iruma. Como, por ejemplo, si fuera un ser humano, cómo el Iruma puede ser irradiado por un ser de la superficie de la Tierra. Entonces, el Iruma no solo es una irradiación del centro de Erx, de la civilización de Erx, o de las conciencias que forman parte de Erx, sino también de aquellos seres que por sintonía pudieran profundizar de un modo estable esa captación, esa alineación a nivel monádico e irradiarla. Un ser puede irradiar todo aquello que le competa según la experiencia evolutiva para la que está preparado. Entonces, del mismo modo que hay seres de superficie que pueden irradiar ciertas energías, hay animales o seres de otros reinos que también pueden hacer eso. Hace tiempo, un miembro de la jerarquía se refirió a algunos animales del Valle de Erx como guardianes que irradiaban cierta energía. Esto lo hizo en su momento, lo ofreció como instrucción la conciencia Saruma. Cuando hablaba de los pumas, por ejemplo, decía que los pumas se habían tornado como guardianes, que irradiatoriamente, no solo por ese respeto que imponían con su presencia, con su actividad, irradiaban eso, irradiaban esa energía de custodia. Él se refería a los pumas que nacían, vivían, desenvolvían su vida acá en el Valle de Erx. Sí, las mónadas no tienen ningún inconveniente en sintonizar, en pasar por las vivencias energéticas que les corresponde y van pasando a los trajes, al ego y la personalidad lo que hiciera falta. Las mónadas que están ligadas internamente a Erx sintonizan y vivencian en un grado particular el Iruma, pero esto no quiere decir que el Iruma no trabaje en todas las mónadas, incluso en mónadas que están sintonizadas, transitoriamente alineadas, haciendo la experiencia con otros centros intraterrenos. Porque la energía de todos los centros toca y estimula en la manera, del modo, con la intensidad que corresponda a todo el conjunto monádico. Solo que hay mónadas que particularmente están alineadas a un centro, que es transitorio porque forma parte de la instrucción monádica. ¿Qué es lo que determina que una mónada esté transitoriamente
coligada a un centro, lo determina su trayectoria evolutiva, lo que ya transitó, lo que le falta transitar, en base a su rayo, a su linaje. Eso es un gran tablero energético, un gran tramado energético que conduce la jerarquía planetaria con la anuencia y cooperación de la conciencia interna de los individuos, quiere decir, de las mismas mónadas que son conducidas jerárquicamente a una ceremonia de coligación transitoria con un centro en particular. Entonces, todas las mónadas tienen esa posibilidad de, en base a la experiencia interna energética que les corresponde a nivel cósmico, solar y planetario, hacer un trabajo determinado de liberación de energías, de irradiación de energías, de administrar el flujo de energías, la intensidad de energías que van para el índice anímico, que es decir, para la conciencia del alma, y que el alma coopera con la mónada en administrar. Absolutamente. A ver, esto de River Boca es una cuestión del ego y la personalidad, pero en los niveles internos los centros trabajan en cooperación. Los centros responden al regente logoico. El regente logoico en este momento para la polaridad femenina es Mixtlitlán. Entonces, lo que hace Mixtlitlán es administrar un conjunto de centros de todo tipo con los cuales opera en este momento la energía femenina. Entonces todos los centros hacen un entramado de cooperación. Bueno, algo que sin participación consciente de la humanidad de la Tierra, de la superficie de la Tierra, existió siempre esta cooperación entre los centros. Este fortalecimiento que es dinámico, de actualización continua, pues los centros no ocupan roles estáticos. Si nosotros pudiéramos visualizar la totalidad de todos los centros que operan en el planeta, en el marco de la contención del logos planetario y dentro del aura del logos solar, veríamos como una especie de vórtice de energías, de fuegos, de corrientes de todo tipo, en continua actividad. No hay nada que sea estático en ese sentido. Entonces es continua, es como una danza continua de energías, de leyes, de conciencias, de entidades, de patrones, de intensidades, de vibraciones. Momento a momento, mientras nosotros estamos intentando comprender algo, está mudando. Igual nos sirve, porque aunque sea así, como si se nos interrumpiera el video en internet, aunque sea así, uno va captando las cosas y va intentando interpretarlas. Sí, es muy bizarra nuestra participación acá en la materia, porque mientras que la dinámica de la actualización y de la evolución no se detiene, porque la expansión cósmica no tiene momentos de frisado. El frisado se da bajo la ley de karma, acá abajo en este nivel. Entonces, internamente, en los niveles supramentales, todo, a partir de los niveles supramentales hacia arriba, todo es dinámico, es continuo, es dinámico. Y nosotros acá ensayamos como contrapartida, que tiene su beneficio, porque si no, no se nos permitiría ensayarlo, ¿no? La inercia, la detención, el encapsulamiento, la identificación con lo que nos sirve. Entonces eso hace que lo nuestro sea así, muy irregular. La energía del Valle de Erx opera como un espejo, entre otras funciones, de la jerarquía crística. La potente fuente cósmica de Samana resuelve por medio de Erx segmentos de su ceremonia conductiva y ascensional. Siendo Erx un polo de proyección de la vida cósmica en el planeta, la conciencia Samana encuentra en esa energía un depositario de carácter logoico galáctico. El trabajo de este centro intraterreno, fuertemente polarizado en la conciencia luz de los individuos, asiste la conducción por parte de Samana hacia el destino cósmico de la humanidad terrestre. Siendo que Erx recibe voltajes energéticos de los signos cósmicos, adaptando lo que de ellos es necesario para su tarea, así como una profunda interacción con Mixtlitlán, por distintos ejes vibratorios, su enlace con Samana se consuma. Wionach, con su guitarra, va a interpretar una de sus obras. En estos momentos, la obra es Del Sol a mí.
Continuamos con la lectura del capítulo 2 de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo, en la página 24. Fui percibiendo cómo había sido preparado en otros planos para que aquello pudiera ser asumido sin mayores interferencias. Esas y otras informaciones relativas al servicio planetario que me involucraban en distintas escalas me eran ofrecidas mientras comenzaba a leer las preguntas de los estudiantes presentes. Por más que me esforzaba en reparar en el contenido de aquellas consultas, el caudal y la potencia de aquellas informaciones supramentales no se detenía. Finalmente, delante del auditorio, solo me dispuse a un estado de quietud, abierto a dejar aquellos papeles de lado por el tiempo que fuera necesario. Un minuto después, aquel proceso se vio agotado, permitiéndoseme retomar el contacto con el conjunto de consultas depositado sobre el escritorio. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último bloque de este programa del día de hoy y que titulamos Ejecutar trabajos que permitan que se manifieste la tarea. Una persona aporta sobre lo dinámicos que son los trabajos en Sierra del Cielo. Escuchamos a Gagliardo. El beneficio, la posibilidad que se ensaye en un lugar como este, se puede ensayar en otros lugares que tengan funcionamientos similares a este, pero el beneficio es que los trabajos son para expresar la tarea. Eso es una cosa que no se ensaya mucho en este planeta, porque la mayor parte de los trabajos tienen composición relativa a metas personales, egoístas, individuales, al éxito. Aquí lo que hacemos es ejecutar trabajos que permitan que se manifieste la esencia de la tarea, Uxim. Alguna vez dijimos, la tarea es la contraparte interna de lo que en el nivel externo se llama trabajo. Nosotros trabajamos acá para que se pueda cumplir el aspecto interno, que es la tarea. Internamente existe la tarea, externamente trabajamos para que se pueda cumplir en la materia. Entonces, cuando emprendemos trabajo, cuando planificamos trabajo, cuando distribuimos tareas, estamos precisamente haciendo eso.
estamos organizando la actividad que va a permitir que se exprese lo que es primero internamente y luego lo tenemos que expresar en la materia. Mientras que, si eso se ensaya fuera de centros como este, generalmente hay intereses materiales, egoístas en lo que se hace, o porque quiero ganar dinero, o por esto, o por lo que fuera, o porque quiero ascender en el trabajo, o porque quiero ahorrar para las vacaciones, para lo que fuera, pero no hay un soporte interno. Aquí lo que hacemos, lo organizamos para que se pueda cumplir el arquetipo, la planificación que internamente este grupo tiene asumido para el plan evolutivo, para el beneficio planetario. Esa es la gran diferencia. Si vos salís de acá y te vas a trabajar a donde sea, por más que te encante lo que estás haciendo, vas a tener que estar atento para ver si no lo haces como una meta personal y egoísta. Ahora, si vos lo haces para el planeta, para el plan evolutivo, es otra cosa. Pero aquí la posibilidad que tenemos todos es ensayar lo que afuera no podíamos ensayar cuando trabajábamos. ¿Se entiende? Afuera cuidan vacas como hacemos nosotros, pero para comérselas o para exprimirlas ordeñándolas. Nosotros cuidamos los toros, cuidamos las gallinas, los pavos, los gansos, los patos, los conejos, las cabras, las ovejas, los caballos, para que puedan manifestar la conciencia que el único busca que se manifieste a través de la vida que tienen que expresar esos animales. No los cuidamos con un fin egoísta. Nosotros los rescatamos de un patrón de esclavización, de sufrimiento, prácticamente casi de inmediato desencarne porque los crían. ¿Cuántos cerdos tenemos ahí de 100 y pico de kilos? Que en realidad los rescatamos de situaciones donde iban a ser cocinados la semana que viene o la otra. Entonces, esto es lo importante, entender que acá podemos ensayar de un modo diferente con una cantidad de cosas, y lo que resulta en nuestra conciencia es, es notorio el resultado de trabajar de ese modo en la vida. Porque cuando uno trabaja para el único y en nombre del único, ese trabajo genera un efecto en la conciencia muy diferente, absolutamente diferente. Ni hablar, porque el animal está acostumbrado a estar con un chacarero que sufre por él porque no engorda, pero porque lo quiere gordo para llevarlo al mercado, a subastarlo, a rematarlo, al remate. Nosotros estamos ahí, trabajando intensamente, con mucha atención, en 3 toros, en los últimos 3 toros que llegaron, que habían sido abandonados a su suerte, que estaban prácticamente desnutridos, raquíticos. De los 5, desencarnaron 2, que estaban muy mal. Hicimos todo lo posible. Hay otros 3 de esos 5 últimos que la venimos llevando, ¿no es cierto? Entonces es muy diferente esta relación que nosotros tenemos en Sierra del Cielo con el reino animal y con el reino vegetal, con los reinos en general, ¿no? Es muy diferente estar trabajando y saber que uno está trabajando y que no está esperando una moneda a cambio. No estoy hablando mal de los que tienen sus empleos, ¿no? No se malentienda esto. Estamos diciendo que trabajar con la libertad de hacer todo lo posible y no para recibir dinero es muy importante como experiencia evolutiva. Es muy, muy importante como experiencia evolutiva. Entonces, eso es lo que pasa en este lugar. Nosotros formamos parte, los residentes, los que vivimos en este lugar, formamos parte de un grupo que excede Sierra del Cielo, que está en distintos lugares, en otros países, en otros lugares. Y a nosotros nos toca acá, en nombre de todo el grupo, asumir el trabajo, la vida, sin cobrar por eso. Y eso es muy importante, porque eso irradiativamente forma parte de la experiencia evolutiva de los que están ligados en sintonía con nuestro grupo, aunque ellos mismos tuvieran que, aún por el formato kármico en el cual les toca vivir, que vender su energía para cobrar un sueldo. Pero están siendo tocados, forma parte de su vivencia como miembros del grupo, lo que hacemos aquí en nombre de todo el grupo, porque el planeta está en transición. Obviamente que la mayoría, la casi totalidad, tiene que vender su energía para vivir, porque fuera de este lugar, o vendés la energía para vivir o salís a robar. Otra opción no hay. O recibiste una herencia y no sé ninguna de las 2 cosas. El que robó fue el que te dejó la herencia. ¿Sí?
Es que precisamente de eso se trata. Cuando los seres toman una conciencia diferente y un compromiso diferente en el marco de las necesidades planetarias, las necesidades de un centro como este, y cooperan con parte de lo que venden como energía con nosotros lo que estamos haciendo es encauzar para el plan evolutivo parte de la energía que vendieron, quiere decir, la sublimamos, porque es muy diferente. Es muy diferente cuando vos guardás un peso con un fin egoísta que con un fin altruista. Automáticamente esa energía cambia totalmente. Porque esa es la energía de actualización que muestra la diferencia entre una tarea con la cual uno mecánicamente está comprometido, vendiendo su energía y no le importa qué pasa, con una tarea que está relacionada con necesidades de un centro de servicio planetario. Vos lo acabas de decir, no es ni mejor ni peor, pero tratamos de estar atentos para que la distribución de trabajos diarios realmente sea para asistir la tarea, quiere decir, ¿qué muestra la tarea que es necesario cubrir? Entonces se hace una distribución, se hace una planificación inteligente y a posteriori una distribución de trabajos. Entonces ahí continuamente el centro puede economizar energías en todo el vasto abanico de lo que se entiende por energía. Porque aquí hacemos trabajo de todo tipo, desde el reino animal, desde huerta, construcciones, lo que fuera, cocina, de todo tipo de trabajos. Entonces, todo eso, si tuviera un factor rígido y mecánico, haría que en este lugar no pudiéramos fluir en la concreción del trabajo que tiene que ser la herramienta para que la tarea se concrete en este nivel. La humanidad fue muy estimulada a vivir la síntesis del sustento y por el egoísmo que manifestó siempre, el sustento se hizo muy pero muy duro, muy rígido, porque la dureza de encontrar la manera de sustentarse está ligada al índice de egoísmo de esta humanidad. Si no hubiéramos tenido esta capacidad egoísta a flor de piel, si hubiéramos podido transitar la trascendencia de estar pensando egoístamente en nosotros, en tener más que los demás, en sacarles ventaja, en usarlos, entonces hubiera sido diferente. La energía puede hacer que de infinitas maneras nosotros recibamos lo que necesitamos, pero generamos condiciones kármicas muy duras. Entonces, ¿qué pasa en este planeta tan egoísta en su superficie? Que la mayoría de los seres que están presentes tienen que utilizar de un modo que no estaba previsto una gran cantidad de su energía y de su tiempo, entre comillas, para poder comer, para poder vestir, para poder encontrar la manera de solventar o de cubrir sus necesidades, cosa que en planetas kármicos, que no llegaron a ese índice de rigidez, de encapsulamiento, de ese egoísmo, no existe, ni existió, ni va a existir. Porque la energía acomoda todo. ¿Vieron cuando tenemos esas experiencias que uno dice, yo no sé qué pasó, pero de repente el agua la tenía al cuello y se solucionó todo en 2 segundos? ¿Qué piensan? ¿Que fue la casualidad eso? No, es que el índice de presión kármica estaba previsto hasta ahí. ¿Por qué? Porque teníamos que capitalizar toda esa subida de agua y estar con el agua al cuello, y lo teníamos que capitalizar. La ley de karma no quería que desencarnáramos en ese tránsito. Entonces, ¿qué hizo? ¿El agua llegó hasta acá? Bueno, ahí la paró. Y de repente, de estar adentro del agua, apareció un bote. Y encima apareció un bote con comida, agua potable. Estas cosas aparecen porque más de uno de ustedes, más de uno de nosotros, porque me incluyo, ha vivido experiencias donde creía que de acá no paso, o de esta como salgo, y de repente salió. Bien, eso podría haberse dado de un modo más fluido, estable, más sintético, y casi podríamos decir rutinario, si hubiéramos sido de otro modo. Si hubiéramos sido simplemente de otro modo, y no fuimos de ese modo, y no somos de ese modo. Salvo puñados de seres distribuidos en el planeta que han entendido que no se puede vivir de esa manera y que se tiene que implantar otro patrón de vida y de conducta, salvo esos puñados de seres, la mayoría sigue jugando de esa manera con la realidad. Entonces, hay una congestión generalizada del patrón de fluidez, de sustento,
de manifestación del sustento. La ley del sustento es perfecta. Todo lo que nos falta, todo lo que decimos que nos falta porque es perfecto en relación a todo lo que tenemos que asumir de nuestro débito kármico, pasado, presente y si no cambiamos, futuro. Porque como la jerarquía nos conoce íntimamente, no solo tiene en cuenta lo que nos coloca en base a nuestro pasado y nuestro presente. La jerarquía sabe lo que vamos a posiblemente hacer dentro de 15, 20 minutos y también nos está poniendo hoy parte de lo que vamos a transitar dentro de media hora, Porque mientras que la ley de karma nos muestra una cara, la jerarquía conoce cosas que hace que tenga que entregarnos hoy algunas condiciones o preparar ciertas condiciones para nosotros que están destinados a los pasos que vamos a dar mañana, porque sabe que algunos pasos los vamos a dar igual, torcidos y mal dados. Entonces no vamos a encontrar el paraíso si vamos a pisar ese paraíso con el pie izquierdo. ¿Se entiende lo que decimos? Continuamos con la lectura del capítulo 2, ERGS, Centro Intraterreno, del libro La Senda del Peregrino, ERGS y la Revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo, en la página 24 y 25. Una energía de gratitud profunda me invadió al comprobar que la mayor parte de las consultas señaladas por vía intuitiva para dar comienzo a aquel encuentro solo podían atenderse sobre la base informativa que acababa de recibir desde los niveles internos. A medida que aquel encuentro, donado a la energía de instrucción, fue avanzando, otras informaciones complementarias nos eran entregadas para su inmediata circulación. Con esclarecimiento, estábamos participando del final de una cierta etapa. La misma coincidía tanto con aspectos personales como grupales. Una nueva energía se nos revelaba y comenzaba a acompañarnos. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El título del próximo programa: Comprender profundamente la ley de karma.
Y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Manteneos en vigilancia. Cuidaos del acostumbramiento que las fuerzas involutivas tratarán de instalar en vosotros con relación a la urgencia de estos tiempos. No permitáis que todo lo revelado sobre la actual etapa de transición ocupe un lugar más entre todo aquello que, derruido y desvitalizado, poco o nada puede ofrecer hoy a vuestra conciencia. Alimentad el fuego que os dieron en custodia. Él, en vuestro corazón y a través de vuestras manos, participará de la liberación de lo que yace prisionero. De la página 160 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.